Es un poco irónico comenzar octubre, el mes estadísticamente más alcista para Bitcoin, mientras este pierde los $63,000. Y aquí no nos vamos a quedar en la mera estadística y los números, también hay fundamentales de fondo que merece la pena poner en contexto. Y qué mejor que tener a Larry Fink, el CEO de BlackRock, dando una entrevista en Berlín, Alemania, y escuchemos lo que decía al respecto. Lending, the economy is going to continue to grow at 2 plus 3%. I don't even know why we use a lending. Lending last time means it goes to zero. It goes, I know we use those words. It's really fun to talk but it's about. not going to crash. I've been very consistent. We're not going to have a hard landing, but I don't want to see a soft landing. We're going to continue. We're continuing to move and navigate it. Markets move. They have to readjust. And I think yesterday was a small readjustment. I don't look at this as a problem. You're talking about the tick-tock of the market. I don't spend any time on the tick-tock of the market. I'm aware of it, but I'm not, whether it's, the Federal Reserve eases another 100, 150, we'll see. We'll see. I think I see more policies by more government that tend to be more inflationary than deflationary. And so with that in mind, it's hard for me to see another 200 basis points of decline in short rates. Después de escucharle me queda claro que Larry es un señor que se toma las cosas con bastante calma, porque al final los mercados simplemente tendrán que moverse al igual que los tipos de interés. Supongo que todos nosotros en su posición nos sentiríamos igual de cómodos, en especial si sabemos que pase lo que pase en el futuro, tendremos una enorme influencia y gran margen para poder actuar. Aún así, no podemos distraernos, hay otros datos que están pasando frente a nuestros ojos y que merece la pena que pongamos en contexto. Así que comienzo a compartir pantalla y entramos en materia. Vamos a empezar con la inflación de la zona euro. Muy llamativo el último dato. Tengamos en cuenta lo siguiente, en la zona euro se presenta un dato preliminar de la inflación, que lo vas a distinguir por esta P que aparece aquí, y luego el dato final. El dato preliminar es como un adelantado para decirte cómo estiman que va a estar la inflación, y luego puede cumplirse o podría no cumplirse como el dato final. Entonces, todos los bancos centrales han hecho un gran trabajo después de que subieron los tipos de interés y combatieron inflaciones históricamente altas, han podido aplacarlo muy bien. Ahora vemos un cambio en su política y en lugar de mantener tipos de interés altos, comienzan a recortarlos. ¿Por qué? Porque esto tiene un límite y cuando tú has dejado muy altos esos tipos de interés o los mantuviste así por demasiado tiempo, puedes meter a la economía en una recesión, los indicadores se te pueden disparar. Y para mí es muy llamativo que ya cuando se entra a la zona de 3% al 2% de inflación en la zona euro, las reducciones son prudentes, de 0,2, 0,1 mes a mes, pero si nos fijamos en el mes de agosto, hubo una reducción del 2,6 al 2,2%. Es una caída de 0,4% en la lectura de un mes. Ya es una caída importante. Y si nos fijamos en este dato preliminar, pasaríamos de 2,2 a 1,8%. También es una caída fuerte si se termina de confirmar el 17 de octubre. Y esto lo veo con mucha atención, tomando en cuenta las palabras de Lagarde el día de ayer. Entonces, yo creo que el Banco Central Europeo tiene que moverse con un recorte de tipo de interés más rápido en las siguientes reuniones para evitar que esta inflación se le vaya a niveles no deseados y que en lugar de tener, digamos, una inflación controlada, más bien veamos reducciones mucho más importantes que no gusten o no sean convenientes para la zona euro. Por ahora, caer a 1,8 ya sería estar como en el límite de datos que se veían en el 2019 justo antes de la pandemia. Entonces supongo que ya esos niveles se están ajustando a los objetivos que desea el BCE y que también coincide, digamos, con los objetivos que la Fed en Estados Unidos está persiguiendo. Le daremos seguimiento a otros datos de la zona euro en las siguientes semanas, como el dato de empleo, para intentar hacer un dibujo más amplio de lo que ocurre por aquí. Viajamos a Estados Unidos para ver el PMI del sector manufacturero. Este dato es muy importante porque a través de unas encuestas se sabe cómo se están preparando las compañías con base a futuro, si tendrán mayor o menor demanda sobre el tema de lo que ellos estén produciendo, ¿no? Si hay muchas más compras o si hay un periodo de congelamiento. Y es muy llamativo lo que vamos a ver a continuación porque durante el 2021 el PMI y en estos periodos de expansión se disparó por encima de los 60 puntos. Entonces, en la medida que los tipos de interés se fueron subiendo, también empezamos a ver una corrección en esta área. Ahora, ¿dónde está el detalle?
que cuando el PMI baja de 50 puntos, como estamos viendo en pantalla, hay periodos que son normales, digamos un trimestre. Ya tú puedes decir, bueno, tener el PMI por debajo de 50 puede ser un periodo normal, efectos estacionales, etcétera. Pero ¿qué ocurre cuando tu PMI ya lleva muchísimos meses por debajo de 50 puntos? Bueno, ya cuando este tiene una lectura consecutiva de 6 meses por debajo de los 50 puntos, es un riesgo de recesión y hay preocupaciones en el mercado. Y si nos fijamos en el PMI de Estados Unidos en los últimos 16, 20 meses, se ha mantenido por debajo de los 50 puntos. Y precisamente el dato de esta mañana, que permíteme, ahorita mismo te actualizo la página porque ya la tenía cargada desde antes, este dato tiende a una pequeña subida de pasar de 47,2 a 47,6, pero aún así es un dato debajo de 50 y en realidad el dato final sigue siendo de 47,2 y es muy llamativo porque ya te habla de una contracción consecutiva por muchísimos meses, como puedes ver en ese historial de investing. Entonces, en la parte del PMI manufacturero sí que vemos una debilidad que se ha visto reflejada en el mercado laboral con el aumento de la tasa de desempleo en torno a un 4,2%, porque al final implica que si hay menos demanda de productos es porque la gente tiene menos recursos y tiene menos recursos porque también tiene menos trabajo. Powell hacía un apunte sobre esto ayer, como esa tasa de rotación laboral se había reducido, que si lo comparabas con el 2021, habían hasta 2 empleos disponibles por cada persona y ahora esa cifra se va ajustando uno a uno. Entonces, aquí estamos viendo algunos síntomas, un reflejo de que la política de la Fed sí ha dado su efecto, se está sintiendo en distintos sectores del mercado, pero que esto se haya mantenido por un tiempo tan prolongado podría conllevar otros riesgos que ahorita mismo no se revelan, pero que en el futuro podrían aparecer de golpe. Por eso, las medidas de la Fed en hacer un recorte, digamos, en el mes de noviembre, como para ajustar más estas expectativas. Y ojo, esto contrasta mucho con lo que Larry estaba diciendo en la entrevista que vimos al inicio. Y ahora nos centramos en las encuestas Holtz de ofertas de empleo en los Estados Unidos. ¿Cómo está la oferta de trabajo? Pues ha tenido un repunte después de venir con una tendencia a la baja de manera importante. Fíjate que en la lectura de este mes se esperaban 7,64 millones y el dato final ha sido de 8,04 millones. Es una tendencia que creo que también favorece la previsión que tiene Powell o sus objetivos. Porque para él, como lo decía en la entrevista, el empleo sigue siendo fuerte y que esperan más ajustes con vistas a futuro. Entonces, si nos marcamos aquí, justo antes del año 2020, fíjate cómo estaban las encuestas Holtz. Hablábamos de 6,14 millones. Y yo creo que el objetivo de Powell es acercarse mucho a estos números pre-pandemia. Después de la pandemia, ese número se ha disparado y por eso vimos en Estados Unidos tasas de desempleo del 3,5%. Desde entonces, desde ese pico, ha habido un ajuste muy importante, pero creo que todavía está lejos de ese ajuste final que a Powell le gustaría y siempre y cuando no sea una tasa de desempleo que pase del 4,4, del 4,5, pues yo creo que ellos se podrán mover cómodos en ese terreno. El dato entonces ha salido un poquito más arriba y esto descarta las preocupaciones que estaban para la jornada de hoy. Ahora, un último comentario en esta clase de datos. Tenemos reunión el 17 de noviembre de la Fed donde se van a actualizar tipos de interés, pero antes de llegar ahí, la Fed va a poder disfrutar de varios datos de empleo y de varios datos de inflación para tener info disponible. Y este viernes, ojo porque vamos a conocer tasa de desempleo, ingresos medios por hora y también nóminas no agrícolas. La lectura de este mes será fundamental para darnos contexto en todas las decisiones que la Fed está tomando. Por ahora, la pinta que tiene esto, pues sí, es de un debilitamiento general, pero parece ser un debilitamiento que todavía está bajo el control de la Fed. Dejemos aquí toda la parte macroeconómica, por si los cansé, pues lo siento mucho, pero creo que es muy importante contextualizar toda esta información. Hablamos un poco de Bloomberg y es que Israel continúa entrando, en este caso en Líbano, y continúa con los ataques hacia Hezbollah. Ayer hablábamos un poco de esto y las preocupaciones que hay de que este conflicto escale. Porque cuando esto se complica mucho, el primer afectado, aparte de las personas, obviamente del factor humano, me refiero ya, digamos, a cuestiones de mercado, es el petróleo. El petróleo tiende a dispararse y la peor combinación que puede ocurrir en estos cambios de política sería que el petróleo se dispare porque eso aumenta su precio, el cual se transfiere a los productos y también empiezas a ver rebotes en la inflación justo cuando se están tomando políticas expansivas
ya porque se considera que la inflación se está reduciendo de manera importante. Entonces aquí sí que hay un factor de riesgo que se está desarrollando, pero que yo esperaría que no llegue a más y que, bueno, los actores principales y la gente, los diplomáticos que también tienen que entrar en acción, solucionen esto lo antes posible, porque ahí sí tendríamos, digamos, un momento incómodo. Hablemos entonces ahora un poco sobre Bitcoin. La apuesta alcista de 100.000 dólares por Bitcoin genera un interés abierto de casi $1.000 millones en Deribit. Este interés abierto significa que hay un sentimiento muy alcista para BTC durante el mes de octubre. Ya estaremos viendo unos datos históricos que nos llamarán bastante la atención y nos ayudan a sacar conclusiones. También hay un interés abierto en XRP que aumenta $1.000 millones mientras presentan su moneda estable RLUSD, de la cual estaremos haciendo un análisis después para poder analizar esas condiciones y si nos sirve o no como moneda estable en nuestro portafolio. Y con esto yo quiero que pasemos a los rendimientos históricos de BTC durante el mes de octubre. Miren esta tabla, cortesía de CoinGlass. Ellos miden a Bitcoin desde el año 2013, aquí tenemos los años en esta columna vertical, y en la columna vertical veremos los meses del año, desde enero hasta diciembre. Partiendo del año 2013, te hace una suma para poder sacarte el promedio y también la mediana de los datos. Hagamos una observación. En primer lugar, empezando con este 2024, fíjate qué curioso, tuvimos un septiembre donde Bitcoin rindió 7.29%, cuando septiembre es un mes históricamente bajista. Es más, desde el año 2013, Bitcoin no había rendido en un mes de septiembre un 7%. Es el dato más alto. El mejor dato o el que más se le acerca estaba en el 2016, con un 6.04%. Entonces, esto ya te da una idea de cómo el público se ha comportado en esta etapa. Quiero ver si la hago más grande. Aquí está. Entonces ahora entramos al mes de octubre. El mes de octubre contrasta muchísimo si te fijas con el de septiembre, porque en la mayor parte tenemos números en color verde. Significa que Bitcoin ha cosechado grandes rendimientos en esta etapa y esperaríamos que este mes de octubre también continúe por ahí. Fíjate, por ejemplo, en el 2023 la subida fue del 28%, en el 2021 casi del 40%, en el 2017 del 47%, valorando solo el mes de octubre. Y esto nos deja un promedio del 21% de crecimiento para BTC y una mediana del 21%. En el caso de Bitcoin, creo que es mejor analizarlo con la mediana, porque cuando tienes datos muy extremos, cuando estás analizando esto en estadística y hay datos muy extremos, como es el caso de Bitcoin, que en un año, no sé, te subía 200% o cosas así debido a su baja capitalización, esto hace que el promedio se dispare demasiado. Entonces, en ese sentido, la mediana nos ayuda mucho más y nos acerca a un dato más realista. Y fíjate que es muy llamativo que tanto el promedio como la mediana sean casi el mismo dato. Así que, estadísticamente, esperaríamos un gran desempeño para Bitcoin durante el mes de octubre. Y ojo, estadísticamente no significa de que todos los números son en verde y que cada mañana vamos a estar arriba un 3, un 5%, ¿no? Bitcoin perfectamente puede estar 15 días en rojo durante el mes de octubre y luego tener un rally con una enorme recuperación que le deje en números verdes. Esas cosas son así y hablamos de estadística. Estadística no es garantía de que va a ocurrir, es una probabilidad mayor de que ocurra un mercado alcista para BTC, pero no es una garantía al 100% de que pase. Y para terminar, te quiero dar lectura sobre los Q4 desde el año 2013, hablando en los retornos que Bitcoin ha tenido. Fíjate que esta última temporada del año es de las temporadas con mayor rendimiento para BTC. Esperaríamos entonces que en este último trimestre Bitcoin también pueda cerrar en verde. Si lo vemos en promedio, el aumento en los últimos 3 meses del año para BTC es de un 81%, pero ya hablamos de los promedios, ¿no? Que el promedio lamentablemente no es una medida muy fiable cuando Bitcoin tiene precios de miles de dólares en un mes y de miles de dólares en el otro y que crece demasiado. Nos sirve mejor la mediana y la mediana apunta a un rendimiento del 31%. A ver si es posible que miremos esto en Bitcoin en estos últimos 3 meses del año. En caso de ser así,
pues es lógico que Bitcoin no solo habrá repetido su máximo histórico, sino que lo habrá superado y estaremos de cara cercanos a los $100,000 para empezar ese rally del 2025 si las cosas salen bien, que al final somos presos de los datos y dependiendo lo que la información te dé, así será como se comporta el precio a futuro. Terminamos este video entonces con algunos comentarios a nivel técnico de lo que está ocurriendo en cripto. Vemos una caída constante de BTC, no pudo sostener ese nivel por encima de los $66,500 y las ventas continúan. Ya estamos perdiendo el 23% de FIBO, que se ubicaba en $63,200, y la vela que se está formando tiene pinta de aterrizar cerca de $61,178, donde ubicaríamos el 38% de FIBO, ese segundo nivel de retroceso donde pueden aparecer algunos compradores. Podría coincidir también con la media de 50 periodos, la cual sería usada como una especie de soporte en ese momento para encontrar la fuerza compradora. Todo depende, insisto, también del flujo de datos. Mientras más datos preocupantes entren, entonces los mercados tienden a reaccionar, o sea, los mercados no son una cosa desconectada, empiezan a descontar preocupaciones. Vemos también un acercamiento en las medias del MACD muy peligroso, por así decirlo, y que romperían con la tendencia que empezó el 10 de septiembre. Y claro, si llegamos a tener aquí un cruce a la baja, eso reafirmaría que Bitcoin puede seguir cayendo y en lugar de detenerse en 61,100, podríamos ver una visita incluso por debajo de los $60,000. Y me gustaría hacer también un repaso rapidito de otras monedas que estábamos viendo durante estos días. El caso de Cardano, bastante similar, ya cayendo por 37 centavos, esperamos un aterrizaje en 36 centavos como les platicaba en el video de ayer. En el caso de AVAX, el aterrizaje podría acercarse a 26, $25 aproximadamente. En el caso de BNB, podríamos ver una visita cerca de los $520 siempre y cuando la zona de 550 no sea defendida, porque lo más normal es que encuentre un soporte por ahí, pero de lo contrario no nos sorprenda si llegamos a ver una visita cerca de los $520. Hablemos también un poco de Polkadot, que ya perdió el nivel que pretendíamos ayer de soporte, cerca de $4.40, ahorita ya va en 4.38 y podríamos llegar a tener una visita en 4.20 una vez más, un nivel de soporte que se ha visitado en más de una ocasión para DOT y que yo me imagino que todos los que somos holders nos seguimos preguntando cuánto tiempo vas a tardar para dar una subida que sea poderosa y que de verdad se pueda sostener en el tiempo. En el caso de Near Protocol, que tuvo una recuperación muy buena desde los $3, vimos cómo se topó con la media de 200 periodos en esos $5.90 y el precio ha sido empujado a la baja una vez más, justo donde se encuentra, en esto de 5.5, 5.10, puede encontrar algo de soporte, aunque no es el nivel más sólido, y en todo caso podríamos ver aterrizajes en $4.30, 4.40, que ya son precios, yo diría, muy llamativos para aquellas personas que hayan pensado que la moneda se les escapó. Vemos un caso similar con el de Render, que sí estuvo a punto de superar el 23% de las extensiones de FIBO, pero la fuerza vendedora apareció otra vez y parece que la moneda volverá a la baja, aunque ya te digo, no ha bajado tanto como otras que tenemos en el sector, pero en caso de que siga cayendo, una visita a $5.30 creo que sería muy interesante. Vamos a ver también el desempeño de Solana, que no ha podido romper esa extensión de FIBO del 23% y por lo tanto ya hay algunas ventas. No me gusta que está perdiendo la media de 200 periodos otra vez, pero fíjate, es parte de la historia de Solana y pareciera que quiere tomarse otro rato encerrada en este rango entre 160 y $120. Si vuelve a $120, creo que la fuerza compradora volverá a defender ese nivel. Nada más lo perdió aquí a inicio de agosto cuando la moneda cayó hasta $110, pero si damos una lectura en todo el 2024, este ha sido un nivel muy defendido donde hay bastante fuerza compradora. Y bueno, creo que con esto podríamos ya cerrar una lectura rapidita de las principales criptomonedas. Por la noche, si tenemos algún directo, yo les estaré avisando por si el mercado se complica más, entonces nos permitirá hacer algunos análisis mucho más amplios. Vuelvo con ustedes a la pantalla principal.
Y pues bien, mis amigos, me gustaría conocer su punto de vista. ¿Están en la postura de Larry, que creen que los tipos de interés no se van a bajar tanto y que bueno, que los mercados nada más flotan y podemos estar ahí tranquilitos, que no pasa nada? ¿O cuál es su postura en este momento? Porque yo creo que ya estamos entrando a la etapa crucial donde la info importante sí define qué es lo que está pasando en el mercado. Si en serio nos vamos a meter en una recesión, que usted ya sabe lo que esto conlleva, después de que se anuncia, hay unas caídas súper importantes en la bolsa, también en las criptomonedas. Si tiene liquidez, podrá acumular todo lo que usted quiera y excelentes precios, preparándonos para ese ciclo de tipos de interés baratos, donde al final el mercado hace una enorme recuperación y deja más X de lo que nosotros creíamos. O puede darse también el otro escenario, donde, bueno, el aterrizaje suave se pudo conseguir y al final las criptomonedas solo fluctuaron, perdón, no me salía la palabra, fluctuaron un poco. Y ya estamos dentro del bull run a lo largo del 2025. Tenemos que sopesar ambos escenarios y lo más importante es estar listos para cualquiera de las dos cosas. Le mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo en el resto de redes sociales. Hasta la próxima.